enorme, enorme satisfacción de verdad, porque cada vez me doy cuenta que en realidad cuando algo no está sucediendo tiene una explicación y cuando no está sucediendo con muchas personas, pues esto se convierte en algo muy evidente. Cuando muchas personas no están teniendo crecimiento, resultados, pues casi siempre hay un común denominador, ¿no? Y este tema que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con lo que yo llamo el básico de todos los básicos, el básico de todos los básicos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son muy importantes en redes de mercadeo, pero esta es quizás la más importante porque de ahí parte todo en realidad. Miren, alguien a mí me prospectó, alguien prospectó al doctor Ricardo, alguien prospectó a Rosofelia, alguien prospectó a Mario Huerta, alguien prospectó a Javier Rayas, alguien prospectó a Joel Martínez, alguien prospectó a Carmen Ávila, cada uno de los platinos, alguien los prospectó. Entonces, en realidad, a final de cuentas, todo parte de prospectar. Y es tan importante y los resultados a veces se ven tan rápidos en realidad que les voy a compartir una historia breve. Fíjate bien, el día 5 de junio recibí un mensaje de un gran amigo, un diamante, Alex Suárez. Él me ha permitido compartir esta historia. Me llamó para pedirme pues mentoría, consejo, porque estaba teniendo problemas obviamente con su confirmación del rango, etcétera, ¿no? De diamante. 5 de junio. Había cerrado el mes de mayo con 119,000 puntos, 119,000 puntos. Yo le di un consejo que tiene que ver con prospectar y ahorita se les voy a ampliar, por supuesto. Le di un consejo, lo aplicó. El mes de mayo lo cerró con 119,000 puntos. El mes de junio lo cerró con 244,000 puntos y un diamante nuevo en una línea y en otra línea. O sea, dos diamantes nuevos en líneas diferentes. Imagínate. Entonces, para que te emociones, para que tomes papel y lápiz, para que te hagas tus deducciones, te vas a pelear un poquito conmigo. No te van a gustar algunas cosas que voy a comentar. I'm sorry, pero realmente te lo tengo que decir, porque si no, pues qué caso tiene que dé una charla, una capacitación a la medida de cada quien. A final de cuentas, voy a hacer lo que yo creo, lo que sé que funciona, lo que sé que duplica, lo que sé que genera. Y bueno, imagínate con este resultado que tuvo Alex, pues a mí me emocionó mucho más saber que le dimos al clavo de dónde está en realidad el atore de muchas personas, porque realmente Alex lo aplicó con todos sus equipos, fue a platicar con cada uno de sus consultores, aplicó esta misma charla en sus términos, a su modo. La gente que lo siguió, que le creyó, que lo aplicó, pues tuvo un gran crecimiento. Entonces, emocionense porque quizás estamos comenzando julio, está 8 de julio. Imagínense que ustedes hoy me hablan y me piden un consejo para crecer su organización. Cerraron en junio con una cantidad, imagínense que en julio puedan duplicar los puntos como lo hizo Alex, porque Alex duplicó los puntos, la productividad y se fue al doble. Así que emocionense porque quizás si cerraste con 30,000 puntos el mes pasado, este mes puedas cerrar con 70, 80 o por qué no hasta un diamante, porque ahorita vas a ver también que hay historias impresionantes. Lupita Torres se nos hizo diamante este mes de junio se hizo diamante. Febrero, marzo, abril y mayo, durante 5 meses, estuvo calificando con de 7 a 14,000 puntos, 7 a 14,000, 7 a 14,000, 7 a 14,000. En el mes de junio, aplica lo que Alex Juárez le enseñó de prospectar y se hizo diamante, diamante con 4 oros. O sea que si confirma este mes su rango de diamante y a sus 4 oros, se va a acercar o se va a ganar el viaje. No he sacado cuentas. Pero bueno, emocionate, apasionate y vamos a ver algunos conceptos. Por favor, le quiero pedir algo a los líderes que están conectados un poquito más tardecito, unos 10, 15 minutos. Me encantaría que nos ayudaras poniendo con qué frases contactas a una persona. ¿Cuál es esa frase corta con la que contactas a una persona? Muy bien.
Porque es el básico de los básicos prospectar, porque en realidad nada funciona si tú no prospectas a nadie. Pero hay un problema muy grande, la mayoría de las personas no lo hace. Hay una estadística que dice que la mayoría de las personas, el 80% de las personas que entran en redes de mercadeo, en promedio prospectan a tres personas, a tres personas. Prospectan a tres personas, les dan el plan, las personas les dicen no y dicen esto no es para mí y se salen. Y ahí está el principal problema, que en realidad, grábate esto que te voy a mencionar. Prospectar no es presentar. Anótalo ahí. Prospectar no es presentar. Anótalo, es muy importante. Tú cuando estás prospectando no haces una presentación ni nada que tenga que ver con tu producto, con tu compañía, con tu negocio. Absolutamente nada, ¿ok? No tiene nada que ver prospectar con presentar. No se prospecta y se presenta al mismo tiempo nunca, nunca. Hay excepciones muy rarísimas, pero la mayoría de las veces no. Y ahorita te voy a decir por qué. Porque precisamente el principal miedo por lo que mucha gente no prospecta es porque cree que tiene que presentar, que tiene que dar una explicación, que tiene que decirle, ah, bueno, mira, es un producto, es una compañía, es multinivel, y por eso no lo hacen, la verdad, cuando en realidad prospectar es algo muy diferente. El prospectar tiene algunos objetivos, por supuesto. Por ejemplo, el primer objetivo es dejar la inquietud en una persona de que tienes algo bueno para él, pero dejar la inquietud, no resolverle las dudas, dejar la inquietud de que tienes algo para esa persona. Y tú eres el que tienes algo bueno, ¿ok? Tú tienes como dicen, tener postura y prospectar con postura, ¿ok? Una frase que a mí me gusta mucho cuando de repente encuentro a alguien en frío, porque voy a hablar de prospectar en todos los sentidos, redes sociales, eh, mercado caliente, mercado tibio, pero a mí me gusta mucho el mercado frío, ese nunca se termina, jamás se termina. Y tú todos los días que estás en la calle, que vas a recoger el carro que fuiste a lavar, la tintorería, que vas a las tortillas, que vas a cualquier lugar, a cualquier tienda, restaurante, cuando tienes un contacto con un mesero, con el ama de llaves, con la persona que limpia tu habitación en el hotel, cualquier persona, obviamente eso nunca se acaba, ese mercado jamás se acaba. Y a mí me encanta ese mercado porque yo dejo una inquietud, no doy una presentación, me voy y si le interesa a él, él se conecta, se contacta conmigo o él me pide más explicación, ¿verdad? Entonces, eso me encanta. Por ejemplo, estábamos en Nueva York con Mario Huerta, con Marco Álvarez, con Eduardo Orozco, y la chica que nos estaba atendiendo, la mesera, pues se portó muy bien, era muy amable, y fue muy sencillo, es decirle, yo le dije de esta manera, hay muchas frases, ahorita vamos a ver muchas frases que ya nos están compartiendo algunos líderes. Yo le dije, oye, muchas gracias por tu atención. Somos un corporativo, estamos buscando gente que quiera ganar extras $3,000 al mes. Conocerás a alguien que pueda estar interesado. Y ya sabía, ella misma me dijo, yo, así, pero inmediatamente dice, yo. Y le dije, ok, dale tu teléfono por favor a Eduardo. Eduardo es nuestro representante aquí en Nueva York. Obviamente son frases como para hacerlo rimbombante, ¿va? Y él se va a poner en contacto contigo, por favor. Punto, punto. Si me hubiera dicho de qué se trata todo eso, pues no es el momento. Ella está trabajando y yo estoy cenando, ¿verdad? Simplemente ahorita al final les voy a dar algunas frases que puedes decir cuando te preguntan de qué se trata, pero escuchen esto bien importante. Cuando tú en una prospección comienzas a hablar de producto, de compañía o de plan, ya lo echaste a perder. Y ahorita te voy a dar explicaciones de por qué, en realidad. Hay gente muy buena que en ese momento puede hasta vender producto y todo eso, pero no es profesional. Y además lo que tienes que hacer es quitarle la presión a la gente nueva de dar planes. De hecho, la gente que va llegando a Inmunotech no debería dar en un principio presentaciones, ¿ok? No debería dar presentaciones en un principio. Deberías de ponerlo exclusivamente a prospectar. Ahorita vamos a ver algunas cosas. Exclusivamente a prospectar, ¿ok? Porque si lo pones a presentar, vas a hacer lo que corra de la industria, se va a desesperar. Es mejor que él prospecte en cantidad
te traiga a las personas, a ti o a sus ascendentes, y ustedes se dediquen a dar plan. Si ya eres oro, si ya eres diamante, si ya eres ejecutivo, tú con él puedes dar presentaciones, presentaciones y presentaciones. Pero si los ponemos a presentar a ellos, en realidad ellos van a decir esto no es para mí, porque la mayoría de las personas le van a decir déjame ver, no traes resultado, cómo te está yendo. Y sin embargo, a nosotros si nos dicen no, en este momento no me interesa, yo no me pongo a llorar, no me voy de Monotec, a mí no me pasa nada. Yo ya sé que en la primera presentación muchas veces las personas no se firman y no pasa nada, pero para que el que va comenzando sí le duele. Entonces, cuando tú pones a prospectar, cuando nos ponemos a prospectar, sobre todo en frío, digamos, son frases cortas, tienen que ver siempre, escucha esto que es bien importante. Casi nunca, o la mayoría de las veces nunca, tiene que ver con producto, ¿ok? Nunca tiene que ver con producto. Prospectar tiene que ver con negocio. Tiene que ver, por ejemplo, tú le puedes decir, oye, yo normalmente cuando salgo, cuando prospecto, sobre todo cuando arranqué, prospectaba muchísimo, me encantaba, la verdad. Me gusta muchísimo prospectar en frío. ¿Por qué? Porque usas mucho la intuición. De repente ves a alguien y dices, esta persona me gustaría darle el plan, me gustaría darle la presentación. La ves, de alguna manera Dios ha puesto una intuición en nosotros y así puede llegar gente muy poderosa, ¿ok? Entonces por intuición de repente yo llegaba con una herramienta que ahorita te voy a decir cómo la puedes hacer tú mismo. Y yo les decía, hola, buen día, ¿te puedo regalar esto? Es una oportunidad financiera para ti. Muchas veces me decían, sí, gracias, y ahí se acaba. Yo no les sigo diciendo nada. Ahí van mis datos, ahí va mi teléfono, ahí va mi nombre, punto. No dice producto, no dice compañía, y menos hoy, porque si dice producto, dice compañía, la persona entra a googlear, ve qué producto es, se encuentra alguien muy carismático y se inscribe con esa persona muy carismática y no contigo que fuiste la que lo prospectaste. Por eso nunca dice compañía, nunca dice producto, nunca. Eso me encanta, Carmen, me encanta. Hola, qué linda sonrisa. Oye, hola, qué linda bolsa. Hola, qué lindos zapatos. Entre mujeres se puede. Si yo le digo a una mujer eso, tal vez no se va muy bien, ¿verdad? Hola, qué linda bolsa. Bueno, le podría decir que quiero comprarle una a mi esposa, ¿verdad? Pero bueno, frases cortas y decirle, tengo una oportunidad financiera para ti. Estoy buscando gente interesada en ganar. Puedes decirle alguna cantidad, $1,000, $2,000, $3,000 extras, ¿sí? Puedes decírselo. Te dejo esta información, por favor, si estás interesado, llámame. Cuando una persona te lo recibe y te dice gracias, ahí se terminó. Si te dice gracias, ¿de qué se trata? Ahorita vamos a ver qué puedes contestar, ¿ok? ¿Qué puedes contestar? Pero el objetivo, obviamente, es dejar una inquietud en que tenemos algo muy bueno para él, muy bueno para él. También el objetivo es conocer personas que por intuición pueden interesarse en la oportunidad. Tú puedes decir, por ejemplo, si tú ves una persona parada esperando el bus, ¿tú crees que él quisiera tener un auto? Por supuesto que sí. Si está esperando el bus, posiblemente lo más seguro es que le mueva la oportunidad de tener un auto. Entonces, si yo, por ejemplo, llego y prospecto por la oportunidad, hola, te puedo regalar, te puedo dar esto, es una oportunidad de que puedas comprarte un auto de manera muy sencilla. Es algo tan sencillo, así de sencillo, así de corto. Yo duré 10, 20 segundos diciéndole ese cuando mucho, 10, 20 segundos cuando mucho. Si me dice gracias y me recibe eso, yo me voy. Ahora déjame decirte por qué es importante hacerlo simple y corto. ¿Por qué? Porque de esta manera tú podías prospectar 10, 20, 30, 40, 50 o 100 personas al día. Perfectamente, 10, 20, 30, 40. Menos es más, por supuesto. 10, 20, 30, 40 personas en el día. Y en la cantidad sale la calidad. De hecho, cuando yo le platiqué a Alex esta forma de prospectar, yo le dije, ponte a pensar en la persona que vende chicles. La persona que vende chicles en las esquinas donde están pasando los carros, se acerca un carro, se acerca otro carro, se acerca otro carro. Muchas personas no le compran, pero él sabe que va a haber quien sí le compre y comienza y desplaza una, dos, tres, cuatro cajas. En el transcurso de 3, 4, 5 horas quizás saca lo que necesita él para vivir. Pero lo que hizo precisamente es incrementar las posibilidades. Por eso digo que cuando se prospecta no se presenta,
Porque si tú tuvieras que prospectar y al mismo tiempo presentar, en cada persona se te irían 30, 40 minutos, de verdad. Y además no es nada profesional dar una presentación en la banqueta, en la calle, nunca, en un elevador, jamás, no se ve bien. El propósito es sacar una cita. Entonces, cuando, por ejemplo, alguien se queda con tu tarjeta, con la herramienta que como grupo ustedes decidan utilizar. Yo, por ejemplo, alguna vez utilicé una herramienta que decía, estás buscando, mejorar tus ingresos usando tu celular, pagar deudas y vivir con menos estrés, comprar un auto y pagar tu casa, búscanos, tenemos una opción para ti. Punto. ¿Estás buscando mejorar tus ingresos usando tu celular, pagar deudas y vivir con menos estrés, comprar un auto y pagar tu casa? Búscanos, tenemos una oportunidad para ti, tu nombre, tu teléfono, y así de sencillo, porque de lo que se trata es de ese contacto que tuviste con esa persona. Obviamente es importante hacer contactos en lugares públicos, en sitios donde la persona no se sienta como amenazada, de preferencia, donde haya más personas, tal vez. Y obviamente si van de dos en dos es mucho mejor, porque de repente entre los dos se dan valor. Yo salía mucho a prospectar de dos en dos, incluso lo hice y me encantaba de verdad en zonas comerciales. Pasábamos por lugares donde el comercio estaba vacío, no había clientes, había una persona esperando clientes y yo digo, esta persona está desesperada porque no hay clientes, está buscando una oportunidad seguramente, se la voy a dejar. Y llegaba, le daba la tarjeta, la invitación, y si me decía gracias, ahí se acaban. Si me dice gracias, ¿de qué se trata? Ahí viene lo más interesante. Tú nunca dices, bueno, es un producto, un descubrimiento científico hecho por el doctor Gustavo Bonus, la Patricia Conchaven, nuestro CEO Mauricio Domenzain, los bonos, y nunca se hace eso. Se saca una cita, se saca una cita. ¿Qué digo si me preguntan qué es? Mira, hay muchas cosas que puedes decir, por favor, habla con tus líderes ascendentes y pregúntales, ¿tú cómo prospectas en frío? ¿Cuáles frases utilizas? Y ve armando las cosas más simples. No tiene que ser complejo, no tiene que ser nada complejo. Puedes decir, mira, es una empresa que opera en 14 países y nos paga por hacer publicidad. Punto, punto. Si te interesa una cita, yo te la consigo con los ejecutivos de la compañía. Punto. Aunque tú ya sepas dar el plan, tú di que vas a conseguir una cita, le vas a conseguir una cita con los ejecutivos de la compañía. Obviamente los ejecutivos de la compañía, no estoy refiriéndome a Lourdes Santillán, no. Estoy hablando de tu oro ascendente, tu diamante ascendente, tu ejecutivo ascendente, tu platino ascendente. Respuestas cortas, tengo prisa. Voy por mis hijos a la escuela, nunca. Es importante que siempre te vean con prisa. ¿Por qué? Porque a ti te interesa ir a prospectar a otro prospecto, otro prospecto, otro prospecto, otro prospecto, o seguir con tu vida, porque muchos de ustedes entiendo que aparte de Inmunotech todavía tienen un trabajo, obviamente tienen que dedicarse tal vez al hogar o algo, ¿ok? Entonces siempre tenemos prisa y nuestro objetivo es sacar una cita, prospectar en cantidad y sacar una cita. Esta chica, Lupita Torres, señora, perdón, dice Alex que cuando él habló con ella, dice, yo puedo contactar a 100 personas todos los días. Oye, 100 personas todos los días, pues claro que te haces diamante en un mes, la verdad, en realidad. Ese comentario que dice, con razón no tengo éxito, gracias por ser honesta, por hacerlo, porque en realidad sí es un grave problema. En realidad, muchas personas el error que hacen es que prospectan muy poquito en la semana, 2 o 3 personas, le dan al mismo tiempo el plan o le hablan del producto, y ese es un gran error porque prospectaste muy poquito. Y es muy desgastante además, porque prospectaste y tuviste que dar al plan al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si tu trabajo fuera prospectar? Digamos que tú pudieras hacer 10, 20, 30, 40 o 50 prospectos todos los días, así de sencillos, y que hubiera un equipo de tus oros, diamantes, ejecutivos o platinos ascendentes, dándole las presentaciones a las personas que tú prospectas. A mí me encanta a mí me encanta dar planes también. O sea, si a mí alguien me dijera, Nacho, te voy a llevar gente todos los días para que des los planes, yo de eso pido mi limosna. Los líderes de eso pedimos la limosna, de que alguien nos acerque muchas personas para darles planes, ¿ok? Entonces,
sobre la herramienta que vas a desarrollar, de preferencia háblalo con tu equipo ascendente. Tiene que ser algo muy sencillo. Mira, déjame platicarte otra historia para que te emociones. Una señora, la señora Mariana Chávez, una vez me dijo, Nacho, a ver, ayúdame a diseñar una herramienta. Le dijo, lo más sencillo, lo importante es que le vean su sonrisa, que les inspire confianza y que va a haber personas que digan, ay, qué señora tan linda y tan amable, le voy a llamar. Entonces ella hizo una herramienta que de verdad, esa sí pecaba de sencilla, y era hasta en una copiadora, ¿no? En blanco y negro, en papel bond, y decía, ¿te interesa ganar 50,000 pesos? Tenemos una oportunidad para ti. Llámame, señora María Elena Chávez y su teléfono. Entonces ella anduvo por ahí caminando, le dio a personas que ella sintió que se las tenía que dar, y de ahí sacó a alguien que es su diamante ejecutivo. De ahí sacó a alguien que es su diamante ejecutivo, se llama Oscar Alvarado, contactado en el metro de Guadalajara, en el tren ligero de Guadalajara. Entonces, tiene que ser algo tan sencillo. Lo importante, obviamente, es la cantidad de contactos que tú vas a tener en el día, ¿sí? Y ya la parte de la presentación es otra parte que después veremos, y obviamente tenemos que hablar de la presentación de oportunidad, de cómo se hace, cómo se hace todo eso, pero esta charla no es para decirles cómo hacer una presentación, es para decirles, señores, hagan más prospectos. De ahí de verdad van a sacar a sus próximos diamantes ejecutivos y platinos. ¿Por qué? Porque déjame decirte, millones de personas todos los días se levantan pensando en que necesitarían ganar más dinero, que traen deudas que no pueden pagar, que van a irse a los chicos a la universidad y no tienen dinero. Todos los días millones de personas, y nadie les dice, tengo una oportunidad para ti, ¿sí? Tengo una oportunidad para ti. Ahora, obviamente, tú lo que vas a hacer es filtrar, o más bien, esa persona se va a filtrar. ¿Quién te va a hablar? La persona que dijo, híjole, hoy en la mañana le estuve pidiendo a Dios una oportunidad y se aparece esta persona con esta invitación, le voy a llamar, ¿ok? Ahora, algunas recomendaciones importantes es que de preferencia, obviamente, nunca vayas a la casa de alguien y menos solo, ¿ok? Si alguien te llama y te dice, oye, ¿puedes venir a mi casa a platicarme de la oportunidad? Le puedes decir que sí, nada más es de saber que vas a ir acompañado de tus ejecutivos para que sepa que vas acompañado, porque obviamente tenemos que evitar cualquier riesgo de estar solo en un lugar con alguien que no conocemos. Evita también llevar a tu casa a personas que no conoces, ¿sí? De preferencia puedes o citarlos en una cafetería, puedes llevarlos a la reunión central que hace tu equipo, puedes llevarlos a una reunión virtual si es que en ocasiones, a mí me gusta mucho lo presencial, pero entiendo que en ocasiones no se puede más. No, Selene, la verdad es que ahorita tu teléfono lo pueden sacar de 10,000 lugares. No, no te preocupes por eso. No pasa nada. Honestamente, eh, ahorita ya no, la vida privada no existe. O sea, quien quisiera sacar el teléfono de personas, es muy fácil sacarlo. Pero la seguridad, o lo único sí, es que al sacar la cita, de preferencia en un sitio público, un sitio virtual, o llevarlo a una presentación pública, una presentación de grupo, o si va a ser en la casa de alguien, de preferencia, obviamente, estar acompañados. Por ejemplo, si tú le dices, yo no lo haría tal vez, quizás, pero si alguien dice, no, yo sí quiero hacer reunión en mi casa porque vivo en un pueblo donde todos nos conocemos y no pasa nada, bueno, entonces haces una reunión casera, llevas a tus 3, 5, 10 invitados, ¿sí? Y haces la presentación. Cada quien, en la prudencia y en la sabiduría que Dios nos da, obviamente hay que hacerlo de esta manera. Pero déjame decirte algo, yo no me detendría por los riesgos que pueda haber en prospectar, porque si no prospecto no va a pasar nada. Si por el miedo a que algo pueda pasar, no va a pasar nada. Además, por eso es bien importante la intuición. Esto no se trata de estar volanteando, de estar aventando publicidad a todos lados. No, esto se trata de, ves a la persona, por alguna razón sientes algo y dices, disculpe, ¿le puedo regalar esto? Es una oportunidad. Te sonríes. Si te dice que no, no pasa nada, ¿eh? A mí me han dicho que no, no, gracias. Y no, gracias no es te odio. No, gracias es no, gracias. Y ya, no te lo tomes tampoco personal. Obviamente, de preferencia, vístete, no estoy diciendo que de traje, de corbata ni nada, pero vístete, arréglate poquitito y vete un poquito bien
Vamos, sé confiable, sonríe y deja la herramienta. De verdad, eso es tan simple que mucha gente no lo hace porque considera que por simple no funciona. Al contrario, por simple funciona. Y además, déjame decirte algo. Normalmente yo lo que hacía mucho, sobre todo en las compañías anteriores, lo hice muchísimo, eh, siempre iba acompañado de alguien para que él aprendiera a prospectar en frío. Y déjame decirte que la persona número uno de la compañía donde estuve por 7 años antes de Inmunotech, la trajimos, o yo la traje con alguien que iba conmigo, en frío. La contactamos en frío, en Fresnillo, Zacatecas, comenzamos a preguntar siempre de negocio, siempre de negocio, siempre de negocio, siempre de negocio. En aquel entonces estábamos buscando a alguien que distribuyera nuestros productos en ese lugar. Y era la frase. Disculpe, estamos buscando a alguien que distribuya nuestros productos en este lugar. ¿Conoce a alguien? Así 15 personas nos dijeron que no, que no, que no, que no, que no, hasta que llegamos con una persona que nos dijo, mire, vayan con esta señora, si a ella le interesa a mí también. Fuimos con esa señora, le hablamos de esta situación, comenzó de menos a más, comenzó comprándonos algunos productos, quiso probar, por supuesto, pero siempre nosotros pensando en que ella tomara la distribución, dinero, estoy hablando de dinero, ¿ok? Y con, terminó convirtiéndose en la persona número uno en todo el país para esa compañía, la número uno, prospectada en frío. Por eso digo que cuando tú usas la intuición y prospectas, 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 por supuesto, puedes ampliar tus posibilidades. Déjame ir al chat un momento, sé que hay muchísimas preguntas. Si tú ya tienes resultados, tú cuánto ganas, si aún no tienes resultados. No, 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 por lo que pasa es que tú no le estás dando la presentación. Acuérdate que tú estás prospectando, 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 y el que va a dar la presentación seguramente va a ser un oro, un diamante que ya gana 1,000, 1,500, $2,000, ¿ok? O $3,000 o $5,000. No la va a dar el asociado, no la va a dar el plata. Ocasionalmente el asociado, el plata, puede dar la presentación cuando dices, bueno, me cae gorda, me cae mal esta persona, le voy a dar la presentación, ya sé que, porque no la quiero en mi equipo, pero para practicar. Pero la verdad de las cosas, el que lo haga un oro o un ascendente junto contigo, la presentación, tiene muchos propósitos. Uno precisamente es que esa persona ya tiene un resultado, por supuesto. Y esa persona que tú estás prospectando no le vas a dar tiempo de que te pregunte tú cuánto estás ganando, no le vas a dar tiempo. Además, no lo prospectaste para eso, ¿ok? Una una de las razones por la que una de las razones por la que te haces acompañar de alguien que tiene resultados es porque esas personas que ya tenemos resultados también sabemos ver más allá. Cuando vemos a la persona también nos damos cuenta del potencial de la persona, del interés, del compromiso que pueda tener, por supuesto, y sobre todo, si veo que es alguien con potencial, yo mismo me conecto con esa persona para darle seguimiento, ¿ok? Si yo veo que tiene potencial, si yo como tu diamante, tu oro, como tu ejecutivo, veo que esa persona que me acercaste tiene potencial, yo me conecto con ella, me gano su confianza al darle la presentación y le doy seguimiento junto contigo porque me interesa que esa persona llegue a la organización. Eso pasó con Oscar Alvarado cuando lo acercó la señora María Elena Chávez. Yo lo conocí, ella le dio seguimiento por 1 año, 2 meses, pero yo estuve al tanto y al final yo le di nuevamente la presentación donde él se firmó y me encargué de darle seguimiento en su arranque para obviamente aprovechar todo el potencial que esta persona tenía y demostró tener al llegar a ejecutivo, ¿ok? Por eso hay que, por eso obviamente hay que contactar en cantidad. La presentación, no se preocupen por la presentación, no se preocupen en este momento por la presentación. Hablen con sus ascendentes cuando ya tengan que presentar. Ahorita enfóquense y no se vayan por otro lado más que por la simpleza de prospectar en cantidad. No se preocupen por la presentación. Si es en Zoom, si es presencial, yo pienso que una presentación, no estamos hablando de presentación, no se preocupen por eso. Enfóquense en prospectar, en prospectar, en prospectar en cantidad, ¿ok? Prospectar en cantidad. ¿Cómo se da la presentación? Háblalo con tus ascendentes. Tus ascendentes te van a decir cómo darle la presentación a alguien que esté interesado.
Habrá casos donde tu ascendente te va a decir, ¿sabes qué? Esa persona, como vive en otra ciudad, pues claro que le vamos a dar una videoconferencia, o voy a aprovechar que voy para allá y yo lo de la presentación. Eso ya es otro tema. En este momento enfóquense en prospectar en cantidad. No se preocupen por todo lo demás. Ese es el gran problema por lo que mucha gente no prospecta, porque qué pena que me pregunte algo y no sepa qué contestar. No te preocupes por eso. No te preocupes. Lo único que tú tienes que contestar, te voy a dar algunas opciones que puedes contestar simples. No digas más. En la cita, tus ascendentes se van a hacer cargo de hacer la presentación. Tú no digas más, tienes prisa, tú no eres el experto. Escucha, esto es bien importante. Tú no eres el experto. Tú estás consiguiendo cita para que tus ejecutivos, los ejecutivos de la compañía, presenten la oportunidad. A ti te pagan por prospectar nada más, punto. Hazle sentir eso. ¿Sabes qué? Yo no soy el que te explicará, son los ejecutivos, las personas que ya tienen experiencia en la compañía. Si te interesa la cita, llama y déjalo. Vete con el que sigue. No te preocupes. Acuérdate que estamos prospectando en cantidad, en cantidad. Si ves uno al día, entiendo que por desesperación y angustia quieras que no se te vaya. Pero cuando prospectas a 30, 40 o 50 personas en el día, no te va a preocupar con una persona que se escribas de esas 30, 40 personas. De verdad, es suficiente. No pasa nada. Ok, no quiero hablar de porcentaje. Es una empresa que opera en 14 países y nos paga por hacer publicidad. Punto. Punto. Nos brinda capacitación y desarrollo personal. Si quieres decirle algo más, hacemos publicidad en redes sociales, nos pagan por cada contacto que hacemos. Es algo corto, es una verdad, digamos, a medias, ¿sí? Es una verdad a medias, porque la otra mitad es que nos pagan por hacer contactos. Obviamente, si se firman, nos pagan. La información, la información te la dan los ejecutivos de la compañía. Punto. Él no sabe quiénes son los ejecutivos. Tú ya sabes que tal vez es tu oro, tu diamante, tu ejecutivo ascendente. Tú mismo, obviamente, tienes que prospectar. La información te lo dan los ejecutivos de la compañía y puede ser virtual o una videoconferencia o presencial, ¿ok? Puedes estar acompañado de familiares amigos. O sea, al momento de hacer la cita siempre has de sentir que puede ir acompañado para que él se sienta seguro. Mira, puedes ir acompañado de familiares, amigos, si quieres, que estén interesados. Si están buscando una oportunidad de generar ingresos, puedes llevar a tus amigos. Eso es muy poderoso, mucho, muy poderoso. Hacerles sentir confianza, ¿ok? Sonríe, traes prisa, tú solamente te dedicas a prospectar, tú no presentas la oportunidad, ¿ok? Tú sacas la cita nada más, ¿ok? Ahora, algunas personas podrían decir, oye, a mí me urge, me urge. Entonces, cuando ya te está pidiendo una cita, tú le dices, ok, perfecto, podría ser hoy en la noche o mañana en la mañana, ¿qué te queda mejor? O podría ser mañana en la mañana o por la tarde, ¿qué te queda mejor? O sea, siempre pone lo más rápido posible. En cuanto te diga, mañana en la mañana será posible, tú le vas a decir esto, permíteme comunicarme con mi ejecutivo para ver si nos puede recibir, porque tú tienes que estar ahí para aprender cómo se da una presentación, ¿ok? Si tú estás comenzando y solamente estás prospectando, es perfecto. Tú acercas personas y escuchas a tus ascendentes dar la presentación, ¿ok? Entonces en ese momento puedes llamarle a tus ascendentes y decirle, oye Memo, el señor Jorge Pérez está interesado en tener una cita con los ejecutivos de la compañía. Lo puedes recibir mañana por la mañana, eh, presencial o virtual, y eso lo arreglas tú. Ah, sí, está bien, a las 11, perfecto. Don Jorge, a las 11 está bien. Mi ejecutivo me confirma que a las 11 tiene oportunidad. Eso es muy profesional, amigos, muy profesional. Sacar una cita y poner a la gente de arriba, a tus ascendentes, si es que eres, sobre todo si eres asociado plata, incluso oro, poner a tus ascendentes a que te acompañen, porque de esta manera también tú te quitas una presión. Si esa persona le dice no a tu diamante, tu ejecutivo, tu platino, pues obviamente tú vas a decir, pues si le dijeron que no a él, no me pasa nada. Y además déjame decirte algo, cuando estás prospectando en cantidad, te va a surgir mucha gente interesada y entre esos muchos interesados va a haber presentaciones que se van a cerrar, que van a decir sí. Te lo acabo de mostrar con Lupita Torres, diamante de un mes a otro, o sea, oro y diamante de un mes a otro, de venir en promedio 7, 8 mil puntos por mes a 125,000. Y la diferencia fue, la verdad, la cantidad de prospectos que hizo al día. Esa fue la diferencia. Entonces, eso es lo que te va a ayudar.
Déjenme contestar algunas preguntas y acuérdense, no estamos en la hora de presentación. ¿Y qué haces si mis líderes están en otro estado y la línea hermana me rechazaron? ¿Qué hacer? No hablen o sea, la línea hermana no es que te haya rechazado, no es su responsabilidad, la verdad. Ellos tienen prioridades, de verdad, y tú tienes que aprender, obviamente, a hacerte eh, auto perdón, a valerte por ti mismo junto con tu línea de auspicio y tu línea de auspicio te puede acompañar a dar una presentación virtual. Perfectamente. Por ejemplo, una de las cosas que hace mucha gente en ocasiones es se reúne con la persona interesada y le dice, mira, vamos a estar conectados en línea con mi diamante porque él vive en otra ciudad, ¿ok? O con el ejecutivo porque él vive en otra ciudad. Entonces, están ustedes en una cafetería, te reúnes con el prospecto, tu diamante se conecta por videoconferencia para estar con ustedes, comienza a platicar con tu prospecto, le da plan a tu prospecto, pero tú presente escuchando para que aprendas. Y déjame decirte algo muy poderoso, tú vas a generar muy rápido resultados si prospectas en cantidad y al rato tú vas a estar acompañando a esa gente que estás firmando porque ya traes el resultado y la experiencia. Ya escuchaste 20 veces a tus ascendentes dar la presentación, ya viste que es algo muy sencillo, que no es que tengas que convencer a nadie, que tú pones la información y si la persona le interesa, qué bueno, y si no, el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue, y así caen la cantidad de personas que tu organización necesita. Entonces, no, es más, yo te diría una cosa, si puedes trabajar con tus líneas hermanas, bien, está perfecto, yo lo hago mucho, pero si no, a veces también puede ser un problema, ¿ok? Porque al final de cuentas nunca agarras liderazgo. Entonces, si obviamente, si tú te pones a prospectar en cantidad y este mismo mes de julio te haces oro, te haces diamante, obviamente ya vas a traer el resultado, ya vas a saber prospectar, le vas a saber enseñar a la gente a prospectar y al rato tú misma vas a estar dando planes porque se te hace muy sencillo darle el plan a las personas y como te están trayendo personas en cantidad, no tienes problemas. Entiendan una cosa, el problema es la cantidad, la cantidad. Prospectamos tan poco, que obviamente no es. ¿Es bueno poner el nombre de Inmunotech? No, no. ¿Traer la playera con el nombre Inmunotech? No, no es bueno. Les voy a decir por qué no es bueno. Y ya lo comentaba hace ratito. Porque de repente cuando la persona ve Inmunotech, te vas, ella entra, ¿qué es Inmunotech? ¿Qué es Inmunocal? Ve programas, de repente no le interesa porque, son redes o son lo que sea. No, no me interesa. O dice, caray, sí me interesa, déjame buscar quién es el más guapo, la más guapa, el que más gana. El doctor Ricardo, doctor, ¿cómo está? Oiga, me interesa estar con usted en Inmunotech. Tú lo prospectaste y ya se firmó con alguien más, ¿ok? Es muy interesante eso, ¿ok? Sí, un tema de presentación lo vamos a hacer, por supuesto, ¿ok? Estoy leyendo algunos comentarios. Nunca está solo uno en Inmunotech, ¿eh? La verdad es que nunca está solo. Y otra cosa importante, si te sientes solo, eso puede ser tu urgencia para conseguir para formar un gran equipo, para que no estés solo, pues obviamente prospecta un montón, y ahí vas a firmar gente que va a estar contigo y ya nunca más vas a estar sola, ¿ok? Entonces, a final de cuentas, toda esa gente que comience a llegar a tu organización no se va a sentir sola porque te tiene a ti. Y tú tal vez no tengas tan cerca al ascendente como el doctor Ricardo nunca tuvo cerca a sus ascendentes, jamás, ¿ok? Pero por eso formó una organización para nunca sentirse solo, ¿no? Y obviamente, déjame decirte algo importante, trajo personas diversas que entre todas hacíamos presentaciones, hacíamos todo, y obviamente eso es a formar un equipo, ¿ok? Si estás solo, de verdad, eso te va a ayudar muchísimo. Vas a comenzar a prospectar tanto que vas a comenzar a formar un equipo, ya nunca vas a estar solo, ahí va a llegar gente muy buena para dar el plan, gente muy buena para hablar del negocio, gente muy buena para todo, pero de verdad, la cantidad es muy importante. O sea, si no prospectamos en cantidad, eh, no sucede nada, de verdad. Es la cantidad del problema, en realidad. Cuando no tienes líder ascendente, no, eso ya lo hablamos. Hola, yo ya he hecho varias presentaciones muy bien, pero he detectado varias veces la desconfianza cuando intuyen que... El problema es que a veces nosotros mismos le tenemos, en realidad, déjame decirte, cuando
hablamos de sistema de fidelidad, todavía nosotros le tenemos miedo, ¿me entiendes? En realidad no es tanto el miedo de ellos, es el miedo que nosotros le transmitimos al miedo de que ellos descubran que es un sistema de mercado en red. Pero bueno, eso es la presentación, no se preocupen por eso, ustedes prospecten en cantidad y van a ver que van a encontrar a la gente correcta, van a ir encontrando a la gente que no le importa si es mercado en red, no le importa porque para él lo más importante es pagar sus deudas, para él lo más importante es mandar a su hija a la universidad, para él lo más importante, él ya no le importa si tiene que subirse al metro a prospectar, no le importa nada. Él ya, su porqué es muy poderoso y obviamente quiere hacer esto. Y perdón que se me brincó algo muy importante antes de comenzar. Algo muy importante. Cuando tú no tienes un porqué muy poderoso, algo que realmente te mueva, alguien por quien dar la vida, voy a decirlo así, ¿ok? O algo por qué dar la vida, no vas a prospectar en cantidad. Lamentablemente, obviamente, muchas personas no hacen lo suficiente a veces porque no saben, pero a veces porque su porqué no es muy poderoso. Incluso, déjame decirte algo, me voy a meter un poquito a la presentación, pero me voy a regresar inmediatamente. Cuando yo hago una presentación, antes de decirle todo mi rollo, todo eso, me gusta sacarle la sopa a la gente, de preguntarle, ¿qué es lo que te mueve? Oye, tu familia, tu trabajo, ¿cómo te ha ido en tu trabajo? ¿Cómo te va en tu negocio? Y lo dejo hablar, una, porque a la gente le gusta hablar y que lo escuchen, ¿ok? Y yo lo escucho y quiero saber, detectar su porqué. A veces de verdad me paso 15, 20, 30 minutos escuchando a una persona ocasionalmente, porque de esa manera hago clic, sobre todo cuando veo que tiene algo que me interesa, tiene algo que yo sé que en Inmunotech puede ser algo grande. Entonces yo lo escucho, quiero saber cuál es su porqué, qué es lo que lo mueve. De repente si me encuentro una persona vacía, tóxica, amargada, frustrada y todo eso, digo, ay Dios mío, ojalá que me diga que no, ¿verdad? Porque al final de cuentas, tú escucha esto, cuando das una presentación, fíjate bien, cuando tú das una presentación, tú no estás buscando un cliente, tú vas buscando un socio, alguien que quiera trabajar contigo. Anota eso. Tú estás buscando a alguien que quiera trabajar con nosotros. Es más, le puedes decir cuando es la presentación. Una vez que ya lo escuchaste, tú le puedes decir, mira, estamos buscando quien quiera trabajar con nosotros, ¿ok? No con Inmunotech, con nosotros. Inmunotech es la compañía, nuestro socio comercial, que quiera trabajar con nosotros, ¿ok? Cuando se da una presentación, el fin más importante es no que me compren producto, no hacer un cliente nuevo, no. Alguien que quiera trabajar con nosotros. Estás buscando gente que quiera trabajar con nosotros. Desde ese punto de vista, también escoges un poquito a quién prospectas, ¿ok? De repente ves a una persona que te da miedo y yo no la prospecto, ¿me entiendes? Pero si ves una persona que dices, wow, esa persona tiene algo, una sonrisa, no sé, tiene algo, la quiero en el equipo. Y llegas y le dices, oye, no pude pasar la oportunidad de regalarte esta información. Es una oportunidad financiera. Por algo me movió traértela. Si te interesa, por favor, comunícate con nosotros. Te estamos buscando y se lo dejas y te vas. Ya si te sigue la pregunta, ya sabes qué contestarle. Algo muy básico, 14 países, hacemos publicidad, lo que tú quieras, ¿ok? Si es la persona que se despertó buscando una oportunidad, te va a contactar, créemelo. La gente que está buscando algo te va a contactar, te va a decir, oiga, si me interesa, ¿de qué se trata? Y ya sabes qué contestarle. ¿Sabe qué? Yo solamente hago la cita, los ejecutivos le hacen la presentación de la oportunidad. ¿Le parece bien mañana o por la mañana o por la tarde? Tú haces la cita nada más. Porque si estamos hablando de un negocio millonario, no lo puedes plantear informalmente en una banqueta. No, nos sentamos, ya sea presencial o virtual, y en compañía de mis ascendentes o de alguien que tenga más experiencia que yo, resultados, le damos el plan. O yo estoy acompañando a las personas a dar el plan. Yo sé que algunos me están ayudando a contestar, muchas gracias. Buscar la manera de obtener su WhatsApp. No, si él te lo da, está bien. Si no, no te preocupes. Tú le estás dejando
tú le estás dejando tu teléfono y si él está interesado, él te va a contactar, no te preocupes. Ahora, si él te pide más información de, oiga, ¿de qué se trata? Bueno, es una compañía, operamos en 14 países, eh, ganamos por hacer publicidad, pero no soy el experto en hacer la presentación. Si te interesa una cita, dame tu WhatsApp, dame tu nombre y con mucho gusto te digo si ellos te pueden atender hoy o mañana, virtual o presencial, ¿ok? Así de sencillo, así de fácil, ¿ok? Sí, por favor. Ahí, ahí. Entonces, así de sencillo. A ver, son mejor darles una tarjeta de presentación personal. Si no tiene si no tiene el nombre de la compañía y el producto, lo puedes hacer. Puede tener un mensaje de prosperidad, claro que sí. Estamos buscando personas que decidan, que hayan decidido cambiar su vida y mejorar sus ingresos. Te estamos buscando a ti, algo así está bien. Ya se los dije, si quieres pagar tu auto, tu casa y estás buscando una opción financiera, te decimos cómo, llámanos. Eh, Todo lo que tenga que ver con oportunidad. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué no hacerlo por producto? Una, porque muchas personas cuando le dices, mira, tenemos un producto extraordinario, si te interesa, llámame, la persona dice, lo que menos quiero es comprar productos. Yo lo que ocupo es dinero, ¿me entienden? Ahora, si prospectas por producto y por salud, lamentablemente eso es muy lento. O sea, la gente que llega solamente por producto no se duplica a la velocidad que tú necesitas, ¿ok? La gente que quiere una oportunidad de mejorar sus ingresos y se pone a prospectar en cantidad, esa persona se va a duplicar y va a ser bueno para él y va a ser bueno para ti. Por eso hablo de prospectar por negocio. Exacto. Sí, mira, lo de los ascendentes, yo les voy a decir una cosa. La verdad, nadie puede decir. Es más, si lo dices, no lo vuelvan a decir, que no tienen apoyo de sus ascendentes, porque, por ejemplo, el doctor Ricardo está todos los lunes en un programa, todos los martes hay programas, todo el tiempo hay programas, y la verdad ya nadie puede decir, no, es que a mí no me ayudan. Ese es un problema que te puede hacer caer más en el fondo, porque en realidad, de alguna manera estás en una situación como sintiéndote, pues, como víctima. La verdad que no te lo recomiendo. O sea, no hay excusa, piensa que todo está en la cantidad de gente que tú vas a prospectar y de ahí siempre va a haber alguien que le dé el plan junto contigo a esas personas, ¿ok? Entonces, este negocio es de empoderamiento. Llegué chiquitito y comencé a sentir más seguridad, me empecé a desarrollar nuevas habilidades, he estado creciendo en mi seguridad. Este negocio es de empoderamiento. Entonces entiendo que muchos llegamos cansados, estresados, deprimidos. Yo así llegué, quebrado y todo eso. Me fui empoderando conforme fui dando resultados porque prospecté personas, las acerqué con mis ascendentes o con quien podía, donde podía. Empecé a firmar personas, empecé a ganar dinero y comencé a sentir más seguridad. Obviamente, entre más dinero vayas ganando, te vas a sentir más seguro de la oportunidad de negocio. Y esto no va a pasar nunca si tú no prospectas en cantidad. Y si tú no prospectas en cantidad, ¿qué crees que va a hacer tu gente? Lo mismo, lo mismo. Por eso es muy importante. Y es más, eh, enfóquense mucho en estudiar prospección, prospección. ¿Cómo le hago para prospectar? Entren a los libros, que hay miles de libros, videos, exclusivamente prospectar. Si tú te haces un experto en prospectar y le enseñas a tu gente a prospectar, olvídate, todo lo demás lo vas a ir aprendiendo, todo lo demás, este, bueno, lo de cómo invitar personas ya se los dije. O sea, realmente lo que haces es una cita. O sea, tú prospectas a mucha gente y él dice me interesa o no me interesa, ¿va? Prospectas a mucha gente. Entiendan, es la cantidad. El mensaje es tan breve, que en realidad no das una explicación. Simplemente estás viendo a ver quién está buscando una oportunidad y le dices a tanta gente, es como Coca-Cola. Coca-Cola es una publicidad, sale, lo ven millones de personas y al que quiere compra, ¿verdad? Y el que se le antoja una coca, pues la compra. En el caso de nosotros, le decimos a mucha gente que tenemos una oportunidad financiera para ellos y si alguien dice, oye, ¿de qué se trata? Conseguimos la cita y alguien le dará la presentación. No se preocupen por eso. Prospecten en cantidad, ¿ok? Hagan la presentación muy sencilla, siempre orientada a negocio. Está bien dejar el flyer, descubre 11 secretos para un ingreso de adicional perfecto negocio con ellos. Ya se los dije, si dice producto o compañía, van a perder esa persona, se va a escribir con alguien más, seguramente. Va a ir a ver quién es el más guapo, el que tiene más likes de Inmunotech, y se va a inscribir con alguien más, ¿ok?
Entonces, lo importante es que saque la cita contigo, que tú lo presentes con tus ascendentes. Dios mío, no está debidamente conmigo, de eso se trata para que me dicen, perfecto, perfecto. Firma, fíjate esta qué buena, ¿no? Dice, yo tardé 4 meses en dar planes por mí mismo y aún así de 3 o 4 planes que doy al día, en mínimo 2 o más está mi diamante conmigo. O sea, el diamante acompaña a este oro, que yo lo conozco. De eso se trata el apalancamiento. Este mes de junio prospectamos 80 personas, 50 entraron a un Zoom y firmamos 20 personas. Fíjense eso, ¿eh? Prospectamos 80, entraron 50 y se firmaron 20 personas. O sea, una productividad del 25%. O sea, prospectaron 80, se firmaron 20, una productividad del 25%. Entonces, realmente, amigos, realmente la cantidad se importa. O sea, la cantidad de prospectos que hagamos todos los días. Puede ser por redes sociales, claro, puede ser por redes sociales. Puede ser, pero si dejas el frío, vas a dejar una gran oportunidad. O sea, prospecta redes sociales, prospecta mercado caliente, familiares, amigos, conocidos, poquito conocidos, y el mercado frío también. O sea, no te detengas, porque entiendo que mucha gente se detiene por el miedo de que, y si me preguntan, y si me dicen que si son redes, tú no les dices nada, tú sacas la cita, tú no eres el experto. Tú le dices, mira, la verdad las cosas es que yo solamente saco la cita y te presento con los ejecutivos que ellos te van a decir de qué se trata. Si no te interesa, no pasa nada, tú te vas de ahí. Si él se pone sus moños, no, es que si no me dicen que yo no, 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 vámonos, el que sigue, ¿ok? O sea, no se atoren en la gente complicada y compleja. Hay gente que es muy buena onda, muy agradable, muy agradecida, que cuando tú le dices, oye, te puedo regalar esto, es una oportunidad financiera, si estás buscando algo por ahí, algo para ti. Y hay gente que dice, ay, muchas gracias. Hasta se sonríen también. Esa gente quieres. Esa gente quieres, pero obviamente la calidad viene en la cantidad, ¿ok? Ahora, ahorita dicen, sugiero que se realicen este tipo de sesiones con tips. Eso, Enrique, me parece muy bien y eso los equipos lo tienen que hacer. De hecho, mi recomendación es que los equipos, de preferencia, se reúnan después de esta presentación, de esta capacitación y hagan su estrategia. Diseñen una herramienta, digan, ¿saben qué? Vamos a ir al centro comercial tal a prospectar, nos vamos a divertir, vamos a tomarlo como un día especial, vamos a tomarlo como práctica, vamos a ir a poner en práctica esto. Como equipo pueden decidir dónde van a trabajar, qué quieren hacer, qué le van a decir a la gente, si van a hacer un descubre, por ejemplo, pueden decir, ¿saben qué? Nos vamos a ir a prospectar todos esos 3 días. Estamos al lunes, ¿va? Vamos a prospectar lunes, martes, miércoles y el jueves vamos a hacer una presentación y a todos los interesados los vamos a llevar ahí y ya sabemos que ahí va a estar el diamante fulano, sultano, perengano y en equipo hacemos la presentación. Esa es una estrategia, ¿ok? Perfecto, me parece muy bien. Tú no contestas nada. Blanquita, tú le dices, si te interesa, por favor te saco la cita, ¿ok? Y te vas. No te preocupes por eso. En la cantidad vas a ver que va a salir buenísima gente. Se da mucho el saber de cómo acorde el tipo de persona, por favor. Bueno, el tipo de persona, si te cae bien la invitas, si te cae mal no la invitas, la verdad. O sea, si al verla dices, ay, esa señora tiene algo bonito, invítala. Y si dices, ay, esa señora tiene algo feo, no la invitas, ¿ok? Así de fácil. Yo de veras, eso hago. O sea, yo me iba a las plazas de los pueblos y me ponía a ver a la gente y de repente decía, ella, y me acercaba, señora, buenas tardes, disculpe, ¿le puedo regalar esto? Es una oportunidad de ganar dinero. Gracias. Y normalmente, de verdad, algunas veces me decían, no, no me interesa, pero la mayoría de veces me recibían la información y a veces me preguntaban de qué se trataba, ¿verdad? Pero era mucha intuición, ¿ok? Y tú si te vas a cualquier lugar, en una hora haces 15, 20 contactos, de verdad. En una hora, porque son de 20 segundos, son rapidísimos, ¿verdad? Ok, perdón que no me estaba dando tiempo para las respuestas, pero por favor, habla con tus ascendentes y di, oye, del programa de Nacho, yo pienso, no estoy de acuerdo con eso, tal vez él diga también que no, y está bien, se vale. Si ustedes lo quieren hacer de otra forma, está perfecto. Lo único que sí te digo es que si no prospectas en cantidad y tu gente no prospecta en cantidad, de negocio, prospectar de negocio, prospectar de negocio, prospectar de negocio, no vas a crecer. Te lo firmo, ¿ok? Si estás prospectando solo por salud, no vas a crecer.
Sí, o sea, lo de, yo ya digo, ya me sé que hay gente que nunca se va a firmar en un mercado en red, o al menos eso decía yo. Durante 5 años le dije no a la oportunidad porque dije, no, esos son pirámides, pero a mí me llegó un día la urgencia y no me quedó otra opción más que decirle sí, y ya cuando estuve de adentro me enamoré de la industria y aquí estoy, ¿verdad? Entonces, obviamente va a haber gente que nunca se va a firmar contigo porque tiene en la cabeza lo que yo tenía. eh, Eso que cae del cielo cuando los pajaritos pasan, pues a veces uno lo trae por dentro, ¿no? Y yo lo traía, algún día se me pasó. Entonces tú no te preocupes, cuando prospectas en cantidad, vas a encontrarte gente que no le interesa si tiene que echar maromas o trabajar en el circo para ganar dinero porque su familia le urge dinero, ¿ok? Y se da la oportunidad de sentarte contigo a que tú le expliques, mira, bueno, ok, si hay una diferencia entre lo que tú crees que son fraudes y lo que es una compañía que durante 28 años ha trabajado en Estados Unidos y nunca ha tenido una demanda. ¿Por qué? Porque obviamente si alguien le compra producto, él se lo manda y si alguien se gana una comisión, él se lo paga, punto, ¿verdad? ¿Dónde está el fraude? O sea, ¿dónde está el fraude si la compañía te entrega un producto y te paga una comisión? No lo veo. Pero si tú lo ves, respeto, alguna vez yo pensé igual que tú, gracias, el que sigue, ¿no? De verdad, esto es en cantidad. Ok. Miren, hablé acerca del miedo antes de que se me termine el tiempo y yo me quisiera quedar más tiempo aquí, pero espero que Néstor me dé chance. Miren, acerca del miedo, déjenme decirles algo. Hay gente que me dice, es que Nacho, a mí me da miedo prospectar. Yo le digo, pues vas a tener que enfrentarte a uno de los dos miedos, o el miedo a prospectar o el miedo a, a la pobreza el resto de tu vida, la verdad. Y yo a eso sí le tendría mucho miedo a vivir en la pobreza, a mí no me gustaría. Entonces yo preferí colgar mi estatus de contador y salirme a prospectar en frío en algo que al principio, claro que me sentía fuera de lugar, pero que comencé a ver que la gente de repente me decía que sí y algunos se inscribían conmigo, otros me compraban producto y me enamoré de la industria porque dije, ah, caray, o sea, hay gente que dice que sí, hay gente que te está esperando. Por eso creo que la cantidad es muy importante, ¿verdad? Genial, muy bien. Oigan, pues les sugiero que hablen con sus platinos ascendentes, diamantes ascendentes, hablen de este tema, pero de verdad, no funciona si no prospectas en cantidad. Yo estoy feliz porque Alex Juárez, que llevó el tema de prospectar en cantidad, hizo 2 diamantes en líneas diferentes en este mes de junio, de haber cerrado con 119,000 puntos en mayo, se va a 244,000 puntos y eso demuestra que lo único que hizo diferente de verdad fue prospectar en cantidad, de forma sencilla, como el de los chicles. El de los chicles se acerca y dice, ¿quieres? No. Y se va con el que sigue, y con el que sigue, con el que sigue, hasta que encuentre el que quiere. Aquí es exactamente lo mismo. Tú vas con mucha gente, le dices, ¿quieres? Y si te dice que no, te vas con el que sigue, con el que sigue, hasta que encuentras al que quiere. El problema, por lo que es muy complicado, es prospectar y presentar al mismo tiempo. Eso sí, por eso mucha gente se sale de las redes, porque al mismo tiempo que prospecta, presenta. Va con alguien y dice, oye, tengo una oportunidad para ti. ¿De qué se trata? Ah, bueno, es una compañía canadiense de origen no sé qué, y un producto maravilloso, y la ciencia detrás de no sé qué, y los bonos, y el doctor Ricardo, y Rosofelia, y no sé qué, y al final, después de 30 40 minutos, la persona dice, no, eso no me gusta a mí. Claro, eso es pesadísimo, y eso no funciona, además. Eso no funciona. Mira, el mercado caliente a mí casi ni me gusta, porque yo ya los conozco, entonces, claro que les he dicho a muchos de mis mercados, claro que traje parte de mi mercado caliente, pero la verdad, el mercado frío es más poderoso que el mercado caliente. Ahora, si le quieres decir a tus amigos está perfecto, a tus familiares está perfecto, yo lo haría, yo también lo haría. Es un buen mercado y alguien se va a firmar de tus conocidos y tus familiares, por supuesto. Pero lo que yo los quiero animar es a que vayan por el interminable, poderoso, millonario mercado en frío. Ese mercado en frío también puedes ir por él en redes sociales, por supuesto, pero también cuando te sales a caminar y ves a alguien y le dejas una información, ahí podría estar esperándote tu próximo platino. ¿Verdad? Amigos, muchas gracias. Miren, este tema no se acaba. Por favor, platíquenlo con sus equipos, con sus ascendentes. Yo sé que quedan muchas dudas.
yo quisiera quedarme mucho rato aquí, pero de verdad, esto es para que lo manejes en equipo, hables con tus diamantes, con tus platinos, y si no estás prospectando en cantidad, y si no se están moviendo tus números, y si tu gente no está prospectando en cantidad, ya sabes por qué es. Ahí está todo. Prospecta en cantidad, tienes todo julio para decirme si funciona o no funciona. Si al final de julio prospectaste, no sé, 10, 20, 30 personas todos los días y no tuviste resultados, me hablas, por favor, y revisamos tu caso, ¿ok? Pero estoy seguro que si prospectas en cantidad y tu equipo también lo hace, vas a tener un julio maravilloso, extraordinario. Hazte experto y haz a tu equipo experto en prospectar en cantidad de negocio, y te prometo que julio puede ser un mes espectacular para ti y para los tuyos. Néstor, gracias, sigo atento. Cualquier cosa, por favor, mándenos preguntas. Si tienes mi WhatsApp, me puedes mandar preguntas. Si preferiría que lo hicieras con tus ascendentes, ok, porque ese es el equipo más importante. Y la próxima semana tenemos una poderosa capacitación con alguien que tiene una historia que yo cada vez escucho, la saboreo y digo, wow, ¿cuánto puede cambiar a una persona esta industria y cómo le puede llegar a pagar también a una persona que viene desde abajo? Y ella es Isabel Bojorquez. El próximo lunes, 11 de la mañana, hora de México, no sé en España, no sé en otros países, pero 11 de la mañana, hora del centro de México, va a estar Isabel contigo, Isabel Bojorquez. Gracias a todos los conectados, que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y un grandioso julio que va a ser maravilloso si prospectas en cantidad. Gracias. No dudo que la vida te haga caer 100 veces. Lo que importa es que te levantes una vez más. Que quede claro que somos piedras que se pulen a presión, bajo la mirada de algunos que creen que en algún momento te romperás. Pero no te rompas. Espero que nada consiga partir tu espíritu. Espero que aprietes los dientes y le digas al mundo que solo sabes caminar hacia adelante. Y si volteas hacia atrás, es solo para recordarte que de peores situaciones has salido adelante. Que de las cosas más grandes que vivirás son de las que nacen de la adversidad. Espero que saltes de ese edificio alto llamado miedo para reconocer que es eso precisamente lo que te hace fuerte para sacar lo mejor de ti y salir adelante. Espero que un día llores hasta salirte de ti mismo y que veas a partir de ahí lo que realmente eres capaz de lograr. Espero que veas en ti lo que tu familia, tus amigos ven. Un ser humano lleno de grandeza, con ganas de triunfar, de prosperar, de vivir, y que solo es cuestión de tiempo para lograrlo. Pero el tiempo ya llegó. El momento es ahora. No permitas que al final de tus días, tus hijos, tu familia, tus amigos, te digan: ¿por qué no fuiste exitoso si tenías todo para hacerlo? Demuestra hoy que eres capaz de vencer las adversidades, que tu espíritu es más grande que cualquier contrariedad, que tus ganas de salir adelante, de verte triunfar, de verte como un ganador, de dejar un legado a las personas que amas, son más grandes que cualquier otra cosa. Espero que vivas, pero sobre todo, que disfrutes el proceso de los retos que te harán fuerte en tu camino al diamante. El diamante está en ti.